Raquel Mosquera Guarcelguema en el ojo del huracán. Su marido, Isi, ha sido arrestado y encarcelado en Francia, sumiéndola en una tormenta personal de proporciones catastróficas. Porque la prueba irrefutable que tenemos en nuestras manos es una confirmación contundente de fuentes de alto calibre que no solo sitúan a Isi tras las rejas, sino que además revelan un enmascaramiento del motivo que arrastra a la conocida empresaria a un abismo de incertidumbre y angustia sin precedentes. Este es un giro inesperado y sombrío en la vida de la ex vedette, cuyo presente se desmorona ante los ojos de la opinión pública, arrastrando consigo la aparente normalidad que tanto se ha esforzado en proyectar. La información, que ha explotado como una bomba en los círculos más íntimos, apunta a una situación de extrema gravedad, dejando a Raquel Mosquera en una posición vulnerable y expuesta. ¿Cómo ha llegado la vida de esta figura tan querida a un punto de quiebre tan absoluto? La situación que enfrenta Raquel Mosquera es tan delicada como inesperada, una verdadera cronología de sombras y silencios que hemos logrado desentrañar para usted, nuestros fieles seguidores. Desde nuestra plataforma, hemos rastreado cada indicio, cada testimonio, para armar un puzzle que revela la verdad incómoda. Isi, su esposo, se encuentra privado de libertad en territorio francés. Lo que inicialmente se percibió como una ausencia inexplicable, ahora se confirma como una detención de alto riesgo. Los rumores, antes susurros a media voz, se han materializado en una realidad cruda que amenaza con destruir la imagen de estabilidad que la pareja había cultivado. Estamos ante un enigma envuelto en el velo del secreto judicial, donde cada pista nos acerca a la clave de este drama que mantiene en vilo a toda la sociedad. Los detalles, aunque aún velados, sugieren ramificaciones complejas y un trasfondo que va mucho más allá de un simple altercado. La inquietud en el entorno de Raquel es palpable, y la presión por desvelar el fondo de este asunto es enorme. ¿Estamos presenciando el inicio de un desenlace trágico para la familia Mosquera? Los ecos de esta noticia resonaron primero en los salones de la televisión, donde se deslizó, con una cautela sospechosa, que el asunto era de una sensibilidad extrema, casi inconfesable, pero la realidad es que lo que se oculta es mucho más perturbador. Nuestro equipo de investigación ha trabajado incansablemente para obtener cada pieza de este rompecabezas. Hemos intentado, una y otra vez, establecer contacto directo con Raquel Mosquera, quien se encuentra sumida en un mar de problemas graves, para que sea ella misma quien arroje luz sobre este tormento personal. La hermeticidad que la rodea es máxima, una fortaleza de silencio construida para protegerse, o quizás, para esconder lo inevitable. La presión mediática es infernal, pero la necesidad de conocer la verdad es aún mayor. Nos preguntamos qué tipo de información podría ser tan abyecta como para justificar este manto de misterio, este baile de evasivas. La comunidad está sedienta de respuestas, y la incertidumbre solo alimenta especulaciones cada vez más oscuras y alarmantes. ¿Es Raquel una víctima, una cómplice, o una mera espectadora de su propio calvario? La primera chispa de este incendio informativo se encendió en un conocido espacio televisivo, un programa que se hizo eco de la crítica situación que atraviesa la pareja. Se advertía, ya entonces, que el compañero sentimental de Raquel Mosquera estaba inmerso en un torbellino de complicaciones legales de profundidad insospechada. La confidencia inicial llegó a nuestros oídos a través de una fuente irrefutable, alguien con acceso privilegiado al círculo más íntimo de la pareja. Esta persona, cuya identidad protegemos por su seguridad, nos proporcionó un relato que pinta un cuadro de desesperación. La revelación fue estremecedora, una información altamente sensible, que involucra directamente a Isi. Aunque el impacto emocional se extiende a Raquel, el epicentro del conflicto radica en su esposo. Es una distinción crucial, pues separa a la presunta víctima de quien enfrenta las acusaciones más graves. El drama se cierne sobre ellos como una nube negra, una sombra que amenaza con devorar su futuro. ¿Lograrán Raquel e Isi superar esta prueba de fuego que la vida les ha impuesto? La gravedad de los datos nos obligó a actuar con una cautela extrema, pero también con la urgencia que exige el periodismo de investigación más riguroso. La información, compartida inicialmente con la dirección de este programa, dejó claro que, aunque la figura central del escándalo es Isi, el sufrimiento de Raquel Mosquera es innegable y desgarrador. La sombra de este suceso se proyecta sobre ella, sumiéndola en una agonía silenciosa. La veracidad de cada palabra era nuestra prioridad, porque si los hechos eran ciertos, estaríamos ante una noticia de repercusión incalculable. Pero si, por el contrario, resultaban ser falsos, la necesidad de desmentir y proteger la reputación de los implicados era igualmente imperante.
Por ello, la búsqueda de Raquel Mosquera se convirtió en una misión urgente, un imperativo para confrontarla con los detalles que amenazan con desestabilizar su existencia. La cuestión central que nos carcome es: ¿qué clase de delito ha podido cometerse para que se oculte con tanto celo? ¿Acaso las consecuencias son tan abrumadoras que preferimos la ignorancia a la cruda realidad? El rompecabezas comenzó a tomar forma al conversar con el entorno más cercano de la pareja, donde los vecinos, testigos silenciosos de la vida de Raquel e Isi, confirmaron las sospechas más sombrías. El problema, nos revelaron, no es de ayer, sino que germinó hace varios meses, poco después de que la pareja sellara su unión en un matrimonio que parecía el epítome de la felicidad. Los testimonios de estos confidentes anónimos pintan una imagen desoladora de Raquel Mosquera. Este verano, lejos de la alegría habitual, la notaron cambiada, esquiva, una sombra de lo que solía ser. No se la vio en la piscina comunitaria, ni participando en las actividades vecinales. Se había recluido en una vida discreta, casi invisible. Pero el dato más alarmante, el que hizo saltar todas las alarmas en nuestra investigación, es la absoluta desaparición de Isi de su domicilio durante los últimos 4 meses. 4 meses sin rastro del marido en su propio hogar. ¿Qué secreto tan terrible puede justificar una ausencia tan prolongada y un cambio tan radical en el comportamiento de Raquel? La información, pieza a pieza, empieza a encajar con una precisión aterradora. La esquivez de Raquel, su hermetismo con los vecinos, los 4 meses de silencio en los que Isi ha estado desaparecido de la escena pública y privada, todo converge en un mismo punto geográfico y en una misma situación legal. Porque la revelación más cruda, la que lo cambia todo, es que Isi, el marido de Raquel Mosquera, estaría actualmente privado de libertad. Sí, lo han oído bien, privado de libertad. Una expresión que, aunque eufemística, no deja lugar a dudas. Isi está en la cárcel. Y lo que es aún más impactante, esta reclusión no se produce en España, sino en Francia. La confirmación de esta información por múltiples vías valida la línea de investigación que hemos seguido y explica el porqué de su absoluta invisibilidad en el domicilio conyugal durante los últimos 4 meses. La verdad, aunque dolorosa, ha salido a la luz, desvelando una realidad mucho más oscura de lo que cualquiera hubiera podido imaginar. ¿Qué oscuro destino ha llevado a Isi a un centro penitenciario en un país extranjero? La coincidencia entre los relatos de los vecinos y la información de la detención es incontrovertible, como piezas de un puzzle macabro que finalmente encuentran su lugar. Esta nueva realidad, esta detención en Francia, redimensiona por completo la situación de Raquel Mosquera y explica su estado de ánimo, su reclusión. Pero la pregunta que flota en el aire, la que nos quema, la que nos grita en la cara, es la eterna reticencia a pronunciar la palabra cárcel de forma explícita. Se juega con el lenguaje, se utilizan eufemismos como privado de libertad, intentando suavizar una verdad indecible. ¿Por qué este rodeo? ¿Por qué esta necesidad de enmascarar la realidad? La excusa, una y otra vez, es la supuesta delicadeza del asunto, la imposibilidad de dar ciertos pasos, de revelar cierta información. Pero nosotros, desde este espacio, nos negamos a aceptar ese velo de silencio. Exigimos la verdad sin tapujos, sin medias tintas, sin la manipulación de las palabras. Es una burla a la inteligencia del público, una afrenta a la transparencia. ¿Hasta cuándo van a seguir ocultando la verdadera causa de esta dramática situación? Sabemos, con una certeza absoluta, que hay voces, amigos cercanos, confidentes, que poseen la información completa y crucial. Personas que, en un futuro cercano, podrían decidir romper el silencio y desvelar los detalles que hasta ahora se nos niegan. La tensión es palpable, y la esperanza de que la verdad se abra camino es lo único que nos mantiene alerta. Mientras tanto, las piezas más pequeñas, los indicios, siguen apareciendo. ¿Recuerdan que Isi regentaba un restaurante aquí en Madrid? Pues bien, la información que manejamos es que este establecimiento lleva cerrado desde hace tiempo, un hecho que, en retrospectiva, adquiere una relevancia inquietante. Un negocio cerrado, una ausencia prolongada, una detención en Francia. Las conexiones son demasiado evidentes para ser casualidad. Pero la pregunta sigue en el aire, una y otra vez. ¿Podemos, por fin, hablar de los supuestos motivos? ¿Podemos nombrar la causa de este cataclismo? La respuesta, sorprendentemente, sigue siendo un no rotundo por parte de algunos, un silencio cómplice que nos indigna profundamente. ¿Por qué persisten en este juego de esconde-esconde, cuando la vida de una persona está en juego? La frustración crece.
La indignación se hace más intensa al escuchar cómo se maneja esta información vital. Se nos dice que no se revelarán los detalles, pero al mismo tiempo se lanzan advertencias veladas, se deslizan palabras graves, como tema muy delicado y serios problemas, que solo sirven para sembrar más alarma y caos en la mente del público. Es una estrategia calculada para mantener el misterio, para dosificar la información de forma irritante, pero en medio de este caos, una luz de esperanza, la incansable labor de nuestra compañera Arabella. Ella, armada con la información más explosiva, se ha lanzado a la búsqueda de Raquel Mosquera. Su misión es clave: confrontar a la peluquera con la cruda realidad, observar su reacción, intentar descifrar su estado de ánimo, su verdadero sentir. Porque, en última instancia, la respuesta de Raquel Mosquera es fundamental para entender la magnitud de la catástrofe que se cierne sobre su vida. ¿Será su silencio una confirmación, o una negación desesperada de la verdad? La contradicción es hiriente. Nos aseguran que el motivo de la detención es de una relevancia absoluta, pero a la vez, se nos impide conocerlo, bajo la excusa de una supuesta prudencia que más bien parece un intento desesperado de ocultar la magnitud del escándalo. Es un baile macabro de información a medias, de verdades veladas que solo aumentan nuestra sospecha. Mientras tanto, se desliza, con una compasión algo vacía, la idea de que Raquel ha tenido mala suerte en sus relaciones. Mala suerte. Nos recuerdan los episodios oscuros con su anterior pareja, cuestiones que ya entonces la colocaron en el disparadero de la controversia. Pero, ¿es esto simplemente mala suerte, o hay un patrón, una conexión más profunda con los eventos actuales? ¿Acaso Raquel, una vez más, se ve envuelta en circunstancias que la superan, o su implicación es más directa de lo que se nos quiere hacer creer? Esta narrativa de la mala suerte es una coartada inaceptable para la falta de transparencia que presenciamos. ¿Hasta cuándo nos tratarán como meros espectadores, negándonos el acceso a la verdad completa? La indignación es máxima. ¿Cómo se atreven a insinuar si Raquel estaba al tanto de ciertas cosas, si al mismo tiempo se niegan a desvelar cuáles son esas cosas? Es una jugada sucia, una manipulación descarada de la información. Nos lanzan migajas, miguitas de una verdad fragmentada, esperando que las sigamos ciegamente, mientras el plato principal, la verdadera historia, permanece oculto. Este juego con la audiencia es inaceptable, una muestra de desprecio por la inteligencia de quienes buscan respuestas claras. Nuestra plataforma, en un esfuerzo por la equidad, extendió una invitación directa a Raquel Mosquera. Le ofrecimos una tribuna, una puerta abierta para que, si lo deseaba, ofreciera su versión, su testimonio, antes de que el peso de la información cayera sobre ella sin preámbulos. Le escribimos, le dimos la oportunidad de defenderse, de aclarar su posición. Pero su respuesta, o la ausencia de ella, fue ensordecedora. El mensaje fue leído, pero su silencio fue total. Un silencio que es más que elocuente, un mutismo que grita a los cuatro vientos una verdad inconfesable. ¿Acaso teme Raquel Mosquera enfrentar la verdad ante la luz pública? La excusa de la presunción de inocencia, utilizada como escudo, se esgrime de manera selectiva y, francamente, hipócrita. Nos dicen que la información se da en condicional, que Isi podría estar en prisión, como si la cruda realidad no hubiera sido ya confirmada por múltiples vías y por el propio silencio elocuente de los implicados. Se aferran a la necesidad de que los protagonistas hablen, de que se sepan todos los datos, para entender muchas otras cosas. Pero es que la falta de datos y la ausencia de los protagonistas son, precisamente, parte del escándalo. Se nos dice que buscan a los protagonistas para aclarar y entender, pero ¿qué hay que entender cuando los hechos son tan palpables, tan innegables? La presunción de inocencia es un derecho, sí, pero no un velo para la opacidad y el ocultamiento deliberado de la verdad. Es una artimaña para diluir la responsabilidad, para postergar lo inevitable. ¿Hasta cuándo este juego de ambigüedades, de verdades a medias que solo generan más confusión y desconfianza? La perplejidad del público es legítima. ¿Qué es lo que se espera que entendamos exactamente? Las preguntas se amontonan con una urgencia desgarradora. ¿Estaba Raquel Mosquera al tanto de las actividades de su marido? ¿Hasta qué punto conocía la gravedad de la situación? ¿Cómo se enteró de la detención, si es que se enteró por vías ajenas a la investigación? La circunstancia de que Isi esté en otro país, fuera de la jurisdicción española, añade una capa extra de complejidad, de oscuridad a este enigma. Esto no es un simple problema local, es un asunto que trasciende fronteras, con implicaciones internacionales. Y, por supuesto, la inevitable cuestión sobre la intimidad de su matrimonio,
Había secretos guardados, conflictos latentes, verdades inconfesables que podrían arrojar luz sobre el actual desastre. La imagen idílica que se proyectaba de la pareja parece desmoronarse bajo el peso de estas incógnitas. Es una maraña de mentiras y secretos que clama por ser desenredada, una verdad que se resiste a ser contada. ¿Acaso la reputación de Raquel Mosquera ha sido también una mentira construida sobre arenas movedizas? Pero la verdad, la cruda realidad, es que no sepamos, es que no se quiere que sepamos. Es una postura inadmisible, una censura tácita a la información que nos indigna hasta la médula. Durante mucho tiempo, se han propagado rumores, murmullos persistentes sobre Isi, sobre su pasado, sobre sus actividades. ¿Es que acaso la mosca detrás de la oreja que muchos tenían sobre Raquel Mosquera y su marido ha terminado por transformarse en un enjambre de verdades silenciadas? La gente, el público, ustedes, que nos escuchan, se encuentran en una posición de desesperación legítima. La pregunta que rebota en cada mente es simple, pero demoledora. ¿Por qué no se da un paso más? ¿Por qué no se habla de los supuestos motivos que han llevado a Isi a la privación de libertad? Esta reticencia a nombrar el elefante en la habitación es insoportable, una burla a la inteligencia colectiva. Nos exigen que creamos en una historia a medias, mientras se guardan la pieza clave del rompecabezas. El público tiene derecho a saber, a conocer la verdad completa, sin cortapisas, sin este juego de intriga barato. ¿Hasta cuándo este engaño flagrante a la audiencia? La VOC de la razón clama en el desierto. Como bien ha señalado uno de nuestros colaboradores, la insistencia en dejar miguitas de información, en insinuar una y otra vez que se trata de algo grave y delicado, sin atreverse a pronunciar la verdad, es un ejercicio de tortura informativa. Se nos arrastra por un sendero de conjeturas, alimentando la paranoia colectiva, mientras se niega sistemáticamente el acceso al corazón del asunto. La excusa de la privacidad se desmorona ante la propia narrativa que ellos construyen. ¿Cómo se puede argumentar privacidad cuando, al mismo tiempo, se proclama a los cuatro vientos que existen serios problemas y un tema muy delicado que conciernen a una figura pública? Es una contradicción absurda, una hipocresía insoportable. Si el tema es tan sumamente crítico que no puede ser revelado en su totalidad, entonces no se deberían haber lanzado esas miguitas que solo sirven para generar una ansiedad y una especulación inútil. Exigimos coherencia. Exigimos la verdad, sin estrategias de marketing del misterio. ¿De qué tienen tanto miedo? ¿De qué se avergüenzan tanto como para no confesarlo todo? No podemos ignorar que la trayectoria vital de Raquel Mosquera ha sido un camino sembrado de espinas y desafíos. No ha sido, en absoluto, una existencia sencilla. Hemos sido testigos de sus altos y bajos, de sus luchas personales y profesionales. En los últimos años, parecía haber encontrado una ansiada paz, una aparente felicidad al lado de Isi, el hombre con quien contrajo matrimonio hace apenas un año, un gesto que parecía sellar una nueva etapa de serenidad. Aquel enlace fue percibido como el culmen de una estabilidad largamente buscada, el inicio de un capítulo de dicha y plenitud. Sin embargo, la cruda realidad ha venido a demoler esa ilusión, a truncar de raíz cualquier atisbo de sosiego. Los problemas que ahora emergen con una fuerza devastadora amenazan con arrastrarla de nuevo al abismo, disolviendo la imagen de esa mujer fuerte y resurgida. La ironía es cruel. Cuando más alto parecía volar, más brutal es la caída. ¿Es esta otra vez la trágica repetición de un patrón de desdichas que persigue a Raquel Mosquera sin piedad? Dejando a un lado los recuentos superficiales del pasado, la clave de todo este émbrono reside en el testimonio exclusivo de nuestra compañera Arabella. Ella ha sido la única voz, el único rostro que se ha atrevido a acercarse a Raquel Mosquera con la información explosiva que manejábamos en este espacio. Su encuentro, cargado de tensión y expectación, es fundamental para desentrañar el alcance de este drama. La reacción de Raquel Mosquera ante la cruda verdad que Arabella le planteó es lo que podría iluminar las sombras que persisten. Hasta ese momento, flotaba en el aire una incógnita crucial. ¿Estaba Raquel ya enterada de la detención de Isi, o fue nuestra compañera quien le asestó el golpe de realidad? ¿Su familia más cercana ya conocía el fuero del fuero, horror de la situación? Creemos firmemente que el relato de Arabella no solo despejará estas dudas, sino que además aportará una perspectiva inédita sobre el verdadero estado de ánimo y conocimiento de la peluquera. Es un momento de pura verdad, sin filtros, sin máscaras. ¿Podrá Raquel mantener la compostura, o se derrumbará ante la verdad indeleble? La certidumbre es que Raquel Mosquera está, sin duda, enterada de la situación actual de su marido. Sin embargo, la pregunta crucial se ramifica.
¿Hasta qué punto supo de los pormenores que condujeron a esta detención? ¿Era conocedora de las actividades que rodeaban a Issy antes de que la justicia francesa actuara de forma contundente? La posibilidad de que ella desconociera la totalidad de la trama, o que se viera sorprendida por la magnitud del desenlace, es una de las incógnitas que nos carcomen. Y una vez más, la voz del sentido común se alza. Es muy delicado, serios problemas. Pero por favor, si alguien está encarcelado, es absolutamente lógico pensar que no se trata del robo de un caramelo. Detrás de una privación de libertad, y más aún en otro país, se esconde una acusación grave, un delito de envergadura. La reticencia a nombrar la causa solo abre la puerta a un sinfín de interpretaciones, todas ellas catastróficas, y ninguna que conduzca a un final feliz. Esta omisión es una tortura, un caldo de cultivo para la difamación y la especulación más dañina. ¿Por qué se nos niega el derecho a conocer la verdadera índole de la gravedad? En medio de esta vorágine de información y especulaciones, Raquel Mosquera se esfuerza por proyectar una imagen de absoluta normalidad en su vida familiar, en su residencia de Las Rozas, cerca de Madrid. Continúa con sus rutinas, con sus hijos, como si el drama que la envuelve no existiera. Es una estrategia de contención, una barrera que levanta para proteger a los más pequeños del impacto brutal de esta realidad. Podemos intentar entender su deseo de salvaguardar la inocencia de sus hijos, de dibujar un escenario alternativo para preservar su paz. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿hasta cuándo se puede sostener esta fachada? ¿Hasta cuándo esta normalidad fingida podrá ocultar el abismo que se ha abierto bajo sus pies? Aunque mantenemos un respeto profundo por la persona de Raquel Mosquera y su trayectoria, como siempre hemos hecho en este programa, nuestro compromiso con la verdad es inquebrantable. No podemos mirar hacia otro lado ante un escándalo de esta magnitud, por muy doloroso que resulte. Es nuestro deber informar, incluso cuando la verdad es una flecha envenenada que atraviesa la intimidad. ¿Es esta normalidad un acto de amor maternal o una negación peligrosa de los hechos? Y así llegamos al momento culminante, a la confrontación directa que lo cambió todo. Con la información más explosiva en sus manos, nuestra intrépida periodista Arabella se lanzó en busca de Raquel Mosquera, logrando el encuentro que todos estábamos esperando. Las imágenes hablan por sí solas, la tensión es palpable, el aire se corta con un cuchillo. La pregunta, directa, sin rodeos, como un mazazo: hola, Raquel. Soy la periodista para preguntarte una cosa delicada. Este fin de semana va a salir en televisión que Issy está en prisión en Francia. Queremos contrastarlo contigo, saber si la información es cierta. La respuesta de Raquel Mosquera, aunque breve y evasiva, fue un golpe de efecto más contundente que cualquier afirmación. No, por favor, suplicó. No voy a decir nada, no voy a comentar nada al respecto. No puedo decir nada. Este silencio, esta negación a comentar, es la confirmación que necesitábamos. No es un no es verdad, no es una mentira, es un rotundo no puedo decir nada que sella la veracidad de la detención. La reacción de Raquel Mosquera es la prueba más irrefutable de la tragedia que se cierne sobre su vida. ¿Pueden imaginar el Raquel Mosquera? ¿Pánico en su mirada? ¿La desesperación en sus palabras? El velo ha caído, la verdad, aunque dolorosa y envuelta en silencios, ha emergido. El marido de Raquel Mosquera, Issy, está en la cárcel en Francia por un tema tan delicado que nadie se atreve a pronunciar su nombre, y ella, la que fuera icono de la televisión, se ha visto arrastrada a un abismo de misterio. El drama es real, la cronología de su detención incontrovertible, y el mutismo de Raquel un grito ensordecedor que confirma lo inimaginable. ¿Qué secreto tan terrible oculta? Todo al descubierto en este impactante reportaje. No te quedes fuera. Suscríbete ahora a Alerta Rosa para no perderte ni un detalle de este escándalo que sacude. La verdad te espera.